Buenas noches a todos. Muy agradecida con la invitación. En esta oportunidad vamos a revisar el manejo de la amenaza de parto prematuro o parto pretérmino. Para tener en contexto el diagnóstico, tenemos que tener en claro el parto prematuro o pretérmino, que es aquel que se da después de las 22 semanas de gestación y antes de completar las 37 semanas, ¿no? En otros términos también se puede considerar los 259 días desde la fecha última regla de la paciente, que ésta sea confiable, o también después de los 245 días de la concepción, independientemente del peso al nacer. También dentro del parto prematuro, lo que hay que tener en cuenta es definir a los prematuros de acuerdo a la edad gestacional como prematuros extremos, los menores a 28 semanas, los muy prematuros de 28 a 31 y los moderados de 32 a 33 y los tardíos de 34 a 36 semanas. También tenemos, esta tabla está en la guía de la institución, del Instituto Nacional Materno Perinatal, en la cual también los clasifica de acuerdo al peso al nacer, ¿no? Los extremadamente bajo peso, menos de 1 kilo, menos de 1.500 muy bajo peso y bajo peso menos de 2 kilos con 500 gramos. En este contexto tenemos que tener en cuenta que la amenaza de parto pretérmino es aquella gestante que acude, se define como esa gestante que acude con presencia de contracciones uterinas regulares que son evidenciables al examen físico y que pueden cursar o no con un borramiento del cuello uterino, ¿no? Del cervix uterino. Este borramiento, para considerarlo solo amenaza, tiene que ser menor o igual al 50%, o también podemos encontrar mayores cambios, pero no deben sobrepasar los 2 centímetros de dilatación, ¿ya? Estas contracciones para definir amenaza de parto pretérmino se deben presentar, como ya dije, entre las 22 y las 36 semanas con 6 días. También hay que tener en cuenta, en cuanto al examen físico, que la dinámica uterina en este tipo de pacientes, para considerarlas como amenaza de parto pretérmino, debe ser 1 en 10 minutos con una duración mayor a 30 segundos, 4 en 20 minutos, también con la duración mayor a 30 segundos, o 6 en 60 con una duración de 30 segundos mínimo. Otras instituciones, como la Sociedad Española o también la Americana, tienen otros términos para poder definir la amenaza de parto pretérmino. Y nos acogemos de esto también para poder ofrecerle a ese prematuro un mejor tratamiento, ¿no? Como ya dije, en nuestro instituto consideramos la presencia de dinámica con un borramiento menor al 50% o una dilatación menor a 2 centímetros. Sin embargo, también la Sociedad Española nos da un chance de un borramiento menor o igual al 80% y una dilatación menor a 2, o la Americana, que es un borramiento menor al 50% y nos permite considerarlo inclusive con una dilatación menor o igual a 3 centímetros. ¿Por qué la importancia de esta patología? Es porque sabemos que el parto prematuro es un problema de salud pública y también mundial, ¿no? 1 de cada 10 bebés nacidos en el mundo es prematuro. Y en cuanto al nivel internacional, la tasa de prematuros oscila entre el 4 y 16% en el 2020, y en cuanto a la frecuencia en nuestro país es del 7%, ¿no? Como sabemos, un parto prematuro, un parto pretérmino, es un problema para nuestro sistema de salud, ¿no? Porque nos genera mayores costos, mayor estrés, preocupación en cuanto a la familia, a los padres y complicaciones de ese pretérmino, como la hemorragia intraventricular, ¿no? El síndrome de dificultad respiratoria, la displasia broncopulmonar, la persistencia del conducto arterioso, la enterocolitis necrotizante. También los bebés prematuros tienen más complicaciones como una sepsis, la retinopatía y el apnea. Esta tablita nos esquematiza en resumen, porque hay muchos factores de riesgo, cómo podemos identificar estas pacientes que puedan presentar amenaza de parto pretérmino, ¿no? Uno de los más importantes es que esta paciente haya tenido un parto pretérmino previo, ¿ya? Es un riesgo casi de 1.6 veces más. Y también pacientes, por
que han tenido un aborto en el segundo trimestre, mayor de 16 semanas, pacientes con embarazo doble, que casi el 60% de pacientes con embarazo gemelar van a terminar en un parto pretérmino, debido a la sobredistensión uterina, ¿no? Y la misma sobredistensión por causa de polidramnios, también el oligoamnios y alteraciones vasculares como el desprendimiento de placenta, la placenta previa. Otros maternos, como pacientes gestantes con antecedentes de conización, ¿no? Porque el tejido conectivo del cuello ya está alterado, no va a responder de la misma forma ni va a tener la misma consistencia. Pacientes con legrados uterinos previos, múltiples, o antecedentes de dilataciones cervicales, ¿no? Y también hay otro factor de pacientes que han estado con dilatación completa en su parto previo y han terminado en cesárea, que también es un factor de riesgo para hacer en su siguiente embarazo un parto pretérmino. Dentro de los sociodemográficos, el tabaquismo, el bajo peso pregestacional de la mamá, ¿no? Un periodo intergenésico corto, y la raza afroamericana es la que tiene mayor riesgo, estrés materno. Otros mecanismos que nos desencadenan un parto pretérmino son la infección intraamniótica, ¿no? Infecciones extrauterinas, como ya lo vimos en el caso de la sepsis, ¿no? De la sepsis, los cuales las infecciones pueden desencadenar un parto pretérmino. Como mencioné, el factor de riesgo más importante es el antecedente de haber tenido un parto pretérmino, ¿no? En cuanto al diagnóstico de este grupo de pacientes, como sabemos, primero es el examen físico, la anamnesis, ¿no? Al momento de que estas pacientes ingresan al establecimiento de salud, a cualquiera que sea, es importante detectar la presencia de contracciones y también hacer un buen tacto vaginal, ¿no? Asimismo, nos podemos ayudar de exámenes auxiliares para poder detectar signos de infección, que como vimos pueden desencadenarlo, examen de orina, porque la infección urinaria es una de las más frecuentes en el grupo gestantes, y dependiendo de eso, un urocultivo. Si es que podemos observar cambios cervicales en esta paciente con gestación prematura, ¿no? Nos podemos ayudar de un monitoreo electrónico, ¿no? Nosotros, bueno, a nivel Lima podemos optar por ello, a nivel provincias o establecimientos de salud de menor complejidad, a veces solo el examen físico, y también nos podemos apoyar en la ecografía. En la ecografía, más que nada, nos va a ayudar a determinar en una paciente que no tiene una edad gestacional determinada o es su primera vez en un establecimiento de salud, nos puede ayudar a detectar la edad gestacional, aunque sea por biometría, ¿no? Si esta paciente tiene malformaciones, si el bebé viene con malformaciones fetales, tratar de hacer un perfil biofísico, aunque toma un poco más de tiempo, y también la ecografía transvaginal y la cervicometría, que nos van a ayudar en estos casos, ¿no? Otros ya más complejos, otros exámenes más complejos que a veces no tenemos la disponibilidad rápida, es la prueba de fibronectina fetal, ¿no? Que ya lo vamos a ver más adelante, en la secreción cervicovaginal de esta paciente. Bueno, en cuanto a las pruebas diagnósticas de las cuales nos podemos ayudar para poder decidir si hospitalizar o manejar de manera ambulatoria, o si esta paciente está en un alto riesgo de tener un parto pretérmino, es la medida de la longitud cervical, ¿no? La cervicometría, la cual se recomienda realizar a través de una ecografía vaginal adecuada. Tiene ciertas características, ¿no? Tenemos que primero evacuar la vejiga, al uso del transductor, no es incomodar a la paciente con el transductor, un manejo suave del transductor y que el cuello se pueda ver en el 75% de la pantalla. También al medir la longitud tenemos que tener en cuenta que debemos tomarnos tiempo, ¿no? Hacerlo de 3 a 5 minutos el examen ecográfico y tener por lo menos 3 medidas de las cuales vamos a tomar la de menor tamaño, ¿no? También, como dije, en cuanto a las pruebas diagnósticas, la fibronectina fetal, un resultado menos de 50 nanogramos por mililitro en pacientes menos de 34 semanas puede reducirnos la tasa de diagnósticos falsos positivos de una paciente con amenaza de parto pretérmino.
Bueno, aquí está la cervicometría, como ya lo vimos, el cuello tiene que estar, la imagen del cérvix tiene que estar en el 75% de la pantalla. Una longitud cervical menor a 25 milímetros encontrado en nuestra ecografía nos catalogan a esta paciente como de alto riesgo para producir una amenaza, para producir parto pretérmino en los próximos 7 días, ¿no? También los hallazgos del funneling o del sludge. Si bien el funneling en sí es un factor de riesgo independiente, ¿no? Se puede observar en algunas pacientes con amenaza de parto pretérmino. Y el sludge, bueno, es la aparición de partículas cercanas a este funneling que pueden traducir algún tipo de infección intraamniótica o respuesta inflamatoria fetal. Ahora, los puntos de corte de esta longitud cervical, para tenerlas en cuenta, varían según la edad gestacional y el tipo de embarazo, ¿no? Para lo que es un embarazo único en pacientes menor a 24 semanas, se considera un cuello corto o un cervix corto cuando resulta menor o igual a 25 milímetros, de 24 a 27, menor a 25 también, de 28 a 31, 6, menor a 20, menor o igual a 20, y más de 32, un cuello de menor o igual a 15 milímetros. A la derecha también están los valores en cuanto al embarazo múltiple. Casi el hallazgo de cervix corto en embarazo único múltiple, si bien las diferencias son numéricas, pero para poder predecir que va a haber un parto pretérmino, el uso es similar para los dos, ¿no? Y bueno, el test de fibronectina fetal, que si bien no lo tenemos disponible nosotros, bueno, en la institución, sabemos, esta fibronectina es una glicoproteína de la matriz extracelular de la decidua, y cuando tenemos una paciente con amenaza de parto pretérmino y el test negativo, ¿no? Entendemos que hay un riesgo de parto pretérmino menor al 1% en este grupo de pacientes. Tiene un valor predictivo negativo alto, quiere decir que si es negativo estamos seguros que hay bajo riesgo de que esta paciente pueda producir un parto pretérmino en la siguiente semana. En cuanto al manejo de este grupo de pacientes que ingresan por emergencia refiriendo contracciones, tenemos que decidir la hospitalización, ¿no? Se puede indicar el reposo, ¿no? Aunque el reposo y la frioterapia no está demostrado su eficacia en el bajar el riesgo o evitar el parto pretérmino, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. Una evaluación clínica obstétrica completa, y tenemos a mano nuestros grupos de fármacos uteroinhibidores, ¿no? ¿Para qué nosotros utilizamos los fármacos uteroinhibidores? No se ha demostrado la eficacia de ningún fármaco en lo que es retrasar no se ha demostrado en bajar el riesgo o anular el riesgo de tener un parto pretérmino. Lo que sí nos va a permitir estos fármacos es administrar el ciclo de glucocorticoides a este paciente o al feto, claro, y demorar el parto para poder disminuir la mortalidad perinatal asociada con la prematuridad, ¿no? Entonces, gracias a estos fármacos podemos administrar los corticoides, y también tenemos un fármaco más que nos va a dar una neuroprotección fetal. Bueno, esta es una foto de la unidad de tocólisis de la institución, ¿no? Contamos con tres camas para 3 pacientes. Como ven, en la cabecera de cada paciente hay un monitor de funciones vitales, y a la derecha el monitor cardiotocográfico, ¿no? De fetal. Pues, bueno, dentro del grupo de los fármacos tocolíticos que se proponen en nuestra guía y también a nivel internacional, tenemos a los bloqueadores de canales de calcio como el nifedipino, ¿no? Los agonistas del receptor adrenésico, lo que más hemos usado es el isoxsuprine, el sulfato de magnesio, que si bien no es en sí un buen tocolítico, pero tenemos ahorita a la mano ese medicamento, ¿no? Los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas como la indometacina, y los antagonistas del receptor de oxitocina, el representante de la tosiban.
Bueno, dentro de los bloqueadores de canales de calcio, el que usamos en la práctica diaria es el nifedipino, ¿no? El nifedipino lo que hace es inhibe la liberación del calcio intracelular, ¿no?, desde el retículo sarcoplásmico, y también actúa a nivel del canal de calcio regulado por voltaje, ¿no? Este calcio libre que se da intracelular inhibe la fosforilación mediada por la cadena ligera, por la sinasa de la cadena ligera de miosina, y pues da una relajación miometrial. ¿Cuál es el protocolo de tratamiento que damos con el nifedipino? Aquella paciente que viene con contracciones y también puede venir o no con cambios cervicales, ¿no? Tenemos que empezamos con el nifedipino porque es un medicamento que se da vía oral, es un medicamento que tiene menor efectos adversos, ¿no? En inicio podemos dar 10 o hasta 20 miligramos vía oral cada 20 minutos por 3 dosis, y luego de esto podemos seguir dando 10 miligramos cada 4 horas durante el primer día y 10 miligramos cada 8 horas durante los siguientes 6 días, ¿sí? Otras alternativas son, por ejemplo, dar una dosis inicial de carga oral de 20 miligramos, otra de 20 miligramos a los 90 minutos, y también otra es 10 miligramos vía oral cada 20 minutos hasta lograr 4 dosis, ¿no? Ahora, cuando la paciente persiste con contracciones, puede administrarse 20 miligramos cada 3 a 8 horas por vía oral hasta 72 horas, teniendo en cuenta de no exceder 180 miligramos por día, ¿no? Una de las contraindicaciones del nifedipino es aquella paciente que viene con hipotensión, ¿no?, porque va a empeorar la hipotensión. Efectos adversos sí, pero la verdad comparado a los demás tocolíticos es el de menor efectos adversos. Aún así puede generar mareo, rubor, hipotensión, disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la presión sistólica, bloqueo neuromuscular y alteraciones hepáticas. Otro tocolítico que también hemos usado ahorita, no está disponible, pero sí hemos tenido un buen tiempo con él, es el isoxsuprine, ¿no? El isoxsuprine es un agonista del receptor beta adrenérgico. ¿Cómo se usa? Las 10 ampollas de 10 miligramos, las 10 ampollas de 10 miligramos en 500 cc de dextrosa al 5%. ¿Y cómo podemos regularla? Empezamos con 15 gotas por minuto, 15 gotas por minuto, y se pueden aumentar 10 gotas cada 15 minutos hasta observar el cese de contracciones, ¿no? Otros agonistas tenemos la eritrodrina y la terbutalina. Bueno, aquí están las dosis recomendadas, ¿no?, en ampolla, y también, bueno, la terbutalina es vía subcutánea, que es más rápida. ¿Qué nos dice la evidencia sobre los agonistas de los receptores de beta, ¿no? En este grupo, los beta-miméticos, se ha visto que nos han reducido el número de pacientes en trabajo de parto pretérmino dentro de las 48 horas, ¿no? Son eficaces para retrasar el parto pretérmino dentro de las siguientes 48 horas. Y también pudo disminuir el número de partos pretérminos hasta los 7 días, pero sí no pudo evitar la incidencia del parto pretérmino en sí, ¿no? También, bueno, en cuanto a los beta-miméticos, nos han demostrado beneficios para los resultados fetales, ¿no? Ni ha mejorado, no ha evitado ni la muerte perinatal o la muerte neonatal. Dentro de sus efectos adversos podemos observar esta lista: hiperglicemia, hiperinsulinemia, puede generar edema pulmonar o arritmia cardíaca, entre otros, lo cual nos hacen suspender su uso. La suspensión de la tocólisis con estos beta agonistas la hacemos cuando la paciente se queja de dolor torácico, disnea, palpitaciones, temblor, cefalea o evidencia de hipopotasemia o hiperglucemia, náuseas o vómitos o taquicardia fetal. Las contraindicaciones del uso de isoxsuprine o de los beta-miméticos son una paciente diabética mal controlada, un hipertiroidismo mal controlado, pacientes con alteración con cardiopatías
y hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Y bueno, el sulfato de magnesio lo coloqué dentro del grupo de tocolíticos, sin embargo, no ha demostrado mucha eficacia en cuanto a tocólisis, pero sí es un medicamento muy noble porque nos permite proteger al feto, ¿no? Como conversaron hace un rato, ha demostrado neuroprotección para evitar la parálisis cerebral, ¿no? Hasta los 2 años de edad, pero de todas maneras, actualmente es el único tocolítico endovenoso que se está usando en la institución, debido a que no se cuenta con isosuprina en la actualidad, ¿no? Como vimos en el gráfico anterior, la unidad de tocólisis está usando solo sulfato de magnesio, ¿no? Y también, lógicamente, dentro de los vía oral, nifedipina, ¿no? Entonces, el sulfato de magnesio, ¿cómo actúa? Nos disminuye la frecuencia de la despolarización del músculo liso porque modula la absorción, la unión y la distribución del calcio, como ven acá en los canales de tipo L en calcio y también los dependientes del ligando a nivel de los dos, ¿no? Esta es la presentación de las ampollas, ¿no? Para familiarizarnos, es de la institución inclusive, ¿ya? ¿Cómo se prepara el sulfato de magnesio? Las 5 ampollas de sulfato que observan ahí, que es en sulfato de magnesio al 20%, se diluyen en 50 cc de cloruro de sodio, 9%, ¿no? Y esta preparación lo administramos 40 gotas en 20 minutos y luego 10 gotas por hora hasta completar las 24 horas, ¿no? Las contraindicaciones del sulfato de magnesio es pacientes, no darlo en pacientes con miastenia gravis, ¿no? Porque bueno, el ion de magnesio compite con el calcio. En cuanto al sulfato de magnesio hay que tener bastante cuidado, es un medicamento que debe ser estrictamente controlado en cuanto a las funciones vitales de la gestante, ya nos pueden alterar la frecuencia, puede haber intoxicación por sulfato de magnesio, efectos adversos, ¿no? Dentro de estos es ideal llevar una hoja de monitoreo clínico de la paciente, considerando la frecuencia respiratoria, porque el sulfato produce depresión respiratoria, ¿no? La diuresis materna, que sea 100 cc hora, usamos una sonda Foley, ¿no? Para poder monitorizarla correctamente, que la paciente cuente con el reflejo rotuliano presente y también el monitoreo de los latidos cardíacos fetales permanentes, ¿no? Frecuencia cardíaco fetal mediante el cardiotocógrafo. La hoja de monitoreo, como lo ven acá, es un resumen del tiempo en el cual se recibe el sulfato, ¿no? Pueden ser hasta 24 horas. Y también la dosificación, ¿no? 10 cc hora, 20 cc hora. De 10 hasta 20 cc hora es lo máximo que manejamos. Bueno, como dijimos, las concentraciones deben controlarse porque hay efectos secundarios. También tenemos que tener a la mano el gluconato de calcio para poder revertir la intoxicación por sulfato de magnesio. Y reevaluar cada 2 a 4 horas, nosotros tomamos un intermedio de 3 horas, ¿no? Las tocólisis con sulfato y todos los pacientes que ingresan al área de tocólisis se reevalúan cada 3 horas, salvo intercurrencia, ¿cierto? Como vemos acá, el estudio cardiotocográfico nos ayuda bastante. Hay muchos pacientes que inclusive no se quejan de dinámica, pero se le encuentran solo cambios cervicales y al momento de hacerle el monitoreo se evidencia la dinámica, ¿no? Vemos un marcado cambio en cuanto a la intensidad de las contracciones uterinas que están en la parte inferior del trazado, luego de haber recibido sulfato de magnesio, ¿no? Bueno, como vimos, el sulfato de magnesio, si bien no es tan eficaz para poder prolongar el embarazo, pero bueno, nos ayuda como neuroprotector y tocolítico parcial. Uno de sus riesgos es que puede causar un efecto adverso como un edema pulmonar. También se ha visto que no se debe usar concomitante con un nifedipino porque incrementa sus complicaciones maternas y también no se recomienda su uso prolongado debido a que produce adelgazamiento de los huesos y fracturas en aquellos fetos expuestos
por más de 5 a 7 días, ¿no? Le quedan 5 minutos, doctora. Ya. Bueno, en cuanto a los efectos sobre la madre, ya conversamos, sobre el neonato también puede haber disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y no se recomienda el tratamiento, más de 24 horas, no se recomienda más de 24 horas y peor aún más de 7 días, puesto que hay anomalías óseas neonatales. En cuanto a los estudios que nos han demostrado con el sulfato, que no hay evidencia suficiente para demostrar, no hay diferencia entre la incidencia de nacimientos prematuros o la mortalidad perinatal, ¿no? Comparando sulfato de magnesio con un placebo. Y también no hay evidencia suficiente para mostrar diferencias entre el tratamiento de mantenimiento con sulfato de magnesio comparado con el placebo versus ningún tratamiento o alternativos como ritrodina y terbutalina en la prevención del nacimiento prematuro después de un primer episodio de amenaza de parto pretérmino. Pero sí, el sulfato es muy noble, como dije, debido a que nos reduce el riesgo y la severidad de la parálisis cerebral cuando lo administramos en aquellas pacientes menor a 32 semanas sobre todo, ¿no? La reducción del riesgo fue mayor comparando la parálisis cerebral moderada a grave, ¿no? Menor riesgo significativo de parálisis cerebral en estos prematuros y menor disfunción motora gruesa, ¿no? Es por esto que cuando vamos a estar próximos a culminar un embarazo, por el motivo que sea, dentro de las siguientes 24 horas, el sulfato de magnesio es nuestro neuroprotector ideal y el único también. Ideal entre las 24 y las 32 semanas de gestación, ¿no? Para neuroprotección. Es el similar que el que usamos para tocólisis, que se dan 4 gramos de sulfato como ataque, ¿no? De 2 a 3 horas se puede pasar y luego una dosis de mantenimiento de 1 gramo por hora, ¿no? Más de 24 horas no se recomienda, si se continúa la gestante sin parto pretérmino, ¿no? Otros, los inhibidores de la ciclooxigenasa como la indometacina, ¿no? Su acción es reversible y corta, ¿no? Porque se elimina metabólicamente. Es un AINE, el cual tenemos la indicación, según las guías, en supositorio y también tenemos indicación en vía oral. Y solo se da hasta las 32 semanas debido a que hay un alto riesgo del cierre del ductus, ¿no? Ductus arterioso. Otros AINES que se pueden utilizar es el ketorolaco y el ácido acetil salicílico también. Contraindicaciones de la indometacina, ¿no? Es pacientes con nefropatía, hepatopatía o enfermedades como úlcera péptica activa, hipertensión arterial, asma. Otras contraindicaciones fetales es que el bebé tenga anomalías renales, corionitis, oligohidramnios, defectos cardíacos que dependen del conducto arterioso y síndrome de transfusión feto-fetal. Dentro de los efectos adversos sobre la madre, la hemorragia digestiva, ¿no? La trombocitopenia y el asma y otros. Y el atosiban, que es otro tocolítico también, inclusive es un selectivo, ¿no? Es un antagonista del receptor de oxitocina, es un antagonista selectivo de los receptores de oxitocina, ¿no? Los efectos adversos observados en el atosiban son menores, pero aún pueden presentarse como hipotensión, taquicardia, hiperglicemia. La dosis inicial es 6.75 miligramos por 1 minuto y luego la infusión de 18 miligramos hora durante 3 horas. Luego bajamos a 6 miligramos hora hasta puede ser 45 horas, ¿no? Y bueno, dentro de los estudios y la evidencia en la atosiban, como ya dije, se asoció a menos reacciones maternas al fármaco, por lo que no se ha suspendido, no es fácilmente suspenderlo, ¿no? Porque él tolera bien la paciente al ser selectivo. Sin embargo, el atosiban, en comparación al placebo, no redujo la incidencia del parto pretérmino ni tampoco mejoró el resultado neonatal. Comparado con los betamiméticos, sí hubo un mayor número de lactantes nacidos con un peso mayor a 1500. ¿Para qué necesitamos los tocolíticos? Como todos sabemos, para la administración de corticoides prenatales. Sabemos el beneficio de los corticoides, está muy estudiado,
¿no? Promueven la síntesis de surfactante, mejoran la distensión pulmonar del fetal, reducen la permeabilidad vascular y también mejoran la respuesta al tratamiento postnatal con el surfactante, ¿no? También tienen efectos buenos en la maduración del encéfalo, los riñones y el intestino. Lo que se propone es detectar primero aquellas pacientes que tienen un alto riesgo de tener el parto pretérmino en los siguientes 7 días para poder administrar el ciclo de corticoides, ¿no? No se le administra de manera profiláctica, ni habitual, ni rutinaria a todas las pacientes con contracciones, ¿no? Solo aquellas que tienen un alto riesgo de producirse el parto en los siguientes 7 días, ¿no? También tenemos el ciclo de rescate con corticoides, el cual es recomendado si es que se ha administrado un ciclo anterior de más de 2 semanas, ¿no?, de tiempo y una edad gestacional menor a las 32,6. No se recomienda ni ciclos repetidos ni programados regularmente, ni los ciclos múltiples, ¿no? Y el beneficio neonatal se observa cuando ha pasado más de 48 horas entre la primera dosis y el parto. Bueno, aquí es la tablita de las reducciones del riesgo en todos estos diagnósticos neonatales, ¿no? Reducen el riesgo de muerte neonatal, distrés respiratorio, hemorragia intraventricular, enterocolitis necrotizante y infección en las primeras 48 horas. Bueno, y esto para finalizar es un esquema de la Guía de Práctica Clínica de la Maternidad, actualizada del 2023, en las cuales podemos ver fácilmente el manejo, ¿no? Aquella gestante que ingresa entre 22 a 37 semanas con dinámica y factores de riesgo, evaluada con ecografía y los factores asociados, como ven a la derecha, ¿no? Antecedente de parto pretérmino, si esta paciente tiene ruptura de membranas, si pacientes con otros factores de conización, como ya dije, o abuso de drogas, desnutrición, anemia o falta de control inclusive, ¿no? Si esta paciente es menor a 35 semanas, ¿no?, tenemos que observar si la dilatación está mayor a 3 centímetros, ver ya la vía de parto, porque ya no, los tocolíticos no nos van a detener, ya es un parto pretérmino, ¿no? Y si esta paciente tiene menor a 3 centímetros, podemos iniciar la tocólisis vía oral o vía endovenosa como sea posible, ¿no? Entonces, la tocólisis, el objetivo es demorar el parto por lo menos 48 horas para que nos puedan permitir, si la gestante es de zona alejada, puede permitir el traslado de esta gestante a un hospital de mayor complejidad, ¿no? Y también nos permiten la maduración fetal con glucocorticoides y así reducir la morbilidad y la mortalidad neonatal, ¿no?, que es nuestro objetivo. Ok, muchas gracias.